Hola, soy la doctora Inés Ramírez, uróloga, y hoy quiero hablarle con toda la claridad y cercanía posible sobre un tema que muchos hombres después de los 60 viven en silencio. Un tema que a veces provoca vergüenza, miedo y que rara vez se comparte ni siquiera con la pareja más cercana. Hoy quiero hacerle una pregunta directa. ¿Qué sentiría usted si llegara al clímax con toda la intensidad del orgasmo, pero no viera salir ni una gota de semen? Tal vez le haya pasado alguna vez y lo dejó pensativo. Tal vez le ocurre con frecuencia y ha decidido callarlo, sea cual sea su caso. Lo comprendo. He visto en mi consulta a hombres que llegan con la mirada inquieta, sin saber cómo explicarlo. Algunos lo susurran apenas como si confesaran un secreto vergonzoso. Otros me cuentan que incluso han evitado la intimidad por miedo a que su pareja lo note. Esa carga emocional es tan real como los cambios físicos. Y por eso hoy quiero invitarle a quitarle el velo al tabú, porque lo que ocurre en la intimidad no es algo menor, es parte de su salud completa, de su confianza y de su calidad de vida. Y le adelanto algo importante, no significa que haya perdido su virilidad ni que su masculinidad esté en riesgo. Lo que está viviendo es una señal de su cuerpo, un mensaje que necesita comprenderse y en la mayoría de los casos puede tratarse. Pero quédese conmigo porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos las causas, las señales de alarma y sobre todo las soluciones que la ciencia nos ofrece hoy. Uno comprendiendo la eyaculación normal antes de entender qué ocurre cuando el semen no aparece, conviene recordar cómo funciona una eyaculación normal. Imagine que dentro de su cuerpo existe una pequeña orquesta perfectamente coordinada. Cada instrumento cumple un papel esencial y todos deben sonar al mismo tiempo para que la melodía sea completa en condiciones normales. Los testículos producen los espermatozoides. Las vesículas seminales aportan la mayor parte del líquido rico en nutrientes y energía. La próstata, por su parte, añade un fluido especial que protege y ayuda a transportar a los espermatozoides. Todo este conjunto se reúne en la uretra como músicos esperando tras el telón. Cuando llega la excitación máxima, entran en acción los músculos del aparato reproductor. Se contraen de manera rítmica y potente, impulsando el semen hacia el exterior. Es un proceso rápido, casi automático, pero fruto de una coordinación exquisita entre nervios y músculos. Aquí aparece algo clave: el orgasmo y la eyaculación. Aunque suelen suceder juntos, no son exactamente lo mismo. El orgasmo es la respuesta neurológica de placer y descarga. La eyaculación es el acto físico de expulsar el semen. La mayoría de los hombres los viven como un solo evento, pero en realidad son dos mecanismos distintos que se acompañan cuando ambos se presentan. La sensación END es completa, placer, relajación y la evidencia visible del semen. Y justo ahí está la clave de lo que exploraremos hoy. ¿Qué ocurre cuando ese fluido no aparece, aunque la sensación sí esté presente, que es la eyaculación seca? La llamada eyaculación seca es una condición en la que el hombre alcanza el clímax, siente el placer característico del orgasmo, pero no observa salir semen o lo nota en una cantidad mínima casi simbólica. A simple vista, parece que el cuerpo ha cumplido el proceso completo porque la intensidad del placer se mantiene. Sin embargo, falta algo que siempre se consideró inseparable: el fluido seminal. Esta diferencia, aunque pueda sonar pequeña, es la que genera mayor desconcierto. Muchos hombres me dicen en consulta: doctora, sentí lo mismo de siempre, pero fue como si el orgasmo estuviera vacío. Esa percepción de vacío es la que alimenta la preocupación y en algunos casos la vergüenza de hablar del tema. Es fundamental comprender que el orgasmo es un fenómeno neurológico gobernado por el cerebro y los nervios que transmiten la señal de placer, la eyaculación. En cambio, es un acto mecánico muscular y glandular.
Se contraen los conductos, se abren las válvulas y el semen se expulsa. Generalmente ocurren juntos, pero no son lo mismo cuando el primero sucede. Sin el segundo aparece esa confusión que desconcierta. ¿Está fallando mi virilidad? ¿He perdido mi masculinidad? La respuesta es no. La eyaculación seca no significa que el deseo ni la capacidad de placer se hayan extinguido. Significa simplemente que el cuerpo ha cambiado una parte de su funcionamiento habitual. Este fenómeno tiene diversas causas, algunas temporales y otras permanentes. Puede estar relacionado con intervenciones médicas, medicamentos, alteraciones hormonales o incluso con enfermedades que afectan al sistema nervioso o a la próstata. Lo importante es entender que detrás de cada caso existe una explicación y muchas veces también una solución. Causas principales. 1. Eyaculación retrógrada. Entre todas las causas que explican la eyaculación seca, una de las más frecuentes es la eyaculación retrógrada. Para entenderla, imagine una compuerta que debería cerrarse con firmeza en el cuello de la vejiga durante el orgasmo. Cuando funciona bien, esa compuerta bloquea el paso hacia la vejiga y dirige el semen hacia el exterior. Pero si esa compuerta queda abierta, el semen toma el camino más fácil, regresa hacia la vejiga en lugar de salir por el pene. El resultado es simple de describir. El hombre siente el orgasmo, pero no ve semen. Muchas veces descubre lo que ocurre al notar que su orina es más turbia después de la relación, porque allí se ha mezclado el fluido seminal. Las causas son variadas. Una de las más comunes son las cirugías en la próstata o la vejiga, como la recepción transuretral o las intervenciones con láser. Estos procedimientos salvan vidas y mejoran la calidad urinaria, pero a veces alteran la coordinación de los nervios y músculos, del cuello vesical y también ciertos medicamentos para la hipertensión. Algunos antidepresivos y fármacos usados en la hiperplasia prostática relajan esa zona sin querer, permitiendo que el semen retroceda. Los daños neurológicos también tienen un papel importante. La diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o las lesiones de médula espinal interrumpen las señales que deberían cerrar la compuerta de la vejiga. Recuerdo el caso de Jorge, un paciente de 58 años, mientras una cirugía láser de próstata llegó a mi consulta. Angustiado, doctora, mis orgasmos están vacíos. Cuando le expliqué que se trataba de una eyaculación retrógrada, irreversible en su caso, pero que no afectaba su potencia ni su deseo, respiró aliviado. Entonces comprendió que su virilidad seguía intacta, solo que el camino del semen cambiado. El diagnóstico es relativamente sencillo. Basta con un análisis de orina realizado justo después del clímax para detectar espermatozoides en la muestra. En cuanto a la fertilidad, es cierto que la eyaculación retrógrada impide la concepción natural. Sin embargo, existen técnicas de reproducción asistida que permiten recuperar espermatozoides de la orina o directamente de los testículos. Y para los hombres que no buscan hijos, la vida íntima sigue siendo placentera y completa. La lección es clara. La eyaculación retrógrada no significa pérdida de masculinidad. Es un cambio fisiológico que merece diagnóstico, comprensión y, en algunos casos, adaptación de tratamientos. Causas principales. 2. Obstrucción de vesículas seminales. Otra causa importante de eyaculación seca, menos conocida que la retrógrada, pero igualmente relevante, es la obstrucción de las vesículas seminales. Estas glándulas situadas justo detrás de la vejiga producen entre 60 y 70% del volumen total del semen. Su secreción contiene fructosa y otros nutrientes que alimentan a los espermatozoides y les dan energía para cumplir su función reproductiva. Cuando las vesículas seminales se bloquean parcial o totalmente, el semen disminuye de manera drástica o incluso desaparece, aunque el orgasmo se conserve. Es como si la autopista por donde debía circular el fluido estuviera cerrada. El placer está presente, pero el camino del semen se interrumpe. Las causas de esta obstrucción son variadas. Una de las más comunes
son las infecciones antiguas como la prostatitis o las infecciones urinarias, que no se trataron bien y dejaron cicatrices internas. Otra razón frecuente son los cálculos seminales, pequeñas piedras similares a los cálculos renales, que bloquean los conductos eyaculadores. También existen quistes congénitos en la región de las vesículas o en los conductos diferentes que permanecen silenciosos durante años y se manifiestan en la edad adulta. Asimismo, los traumatismos pélvicos o cirugías previas pueden estrechar el paso del semen. Los síntomas orientan al diagnóstico. Algunos hombres sienten el orgasmo como incompleto o con dolor pélvico profundo o molestias persistentes en la ingle. Otros notan que el semen aparece más espeso, reducido en volumen o con pequeños grumos. En ocasiones, el único signo es la infertilidad sin causa aparente, un motivo frecuente de consulta. Recuerdo a Fernando, un paciente de 34 años que acudió con su esposa tras 3 años de intentar concebir sin éxito. Él tenía erecciones normales y buen deseo sexual, pero notaba que su semen era cada vez más escaso. Una ecografía transtal reveló un quiste en una de sus vesículas seminales con una cirugía endoscópica. Logramos eliminarlo y meses después su esposa quedó embarazada. El diagnóstico requiere pruebas especializadas, ecografía transtal, para ver la forma y a tamaño de las vesículas, espermograma que muestre bajo volumen o ausencia de fructosa, y en casos complejos, resonancia magnética pélvica. Los tratamientos varían según la causa. Antibióticos y antiinflamatorios si el origen es infeccioso. Cirugía endoscópica para retirar cálculos o abrir conductos bloqueados o aspiración ecoguiada. En el caso de quistes grandes, la recuperación suele ser rápida y con muy buenos resultados. En conclusión, la obstrucción de vesículas seminales es una causa silenciosa, pero tratable de eyaculación seca. Identificarla a tiempo permite recuperar tanto la función sexual como la fertilidad. Dos causas principales, tres factores hormonales. La tercera, gran causa de eyaculación seca, está relacionada con el equilibrio hormonal, en especial con los niveles de testosterona. Esta hormona producida principalmente en los testículos es el motor que regula tanto la producción de espermatozoides como el funcionamiento de la próstata y de las vesículas seminales. Además, estimula el deseo sexual, refuerza la sensibilidad durante el acto íntimo y participa en la contracción de los músculos encargados de la eyaculación. Cuando los niveles de testosterona descienden de manera significativa, el sistema comienza a fallar al inicio. El hombre puede notar que el volumen del semen es menor o que éste se vuelve más claro y acuoso. Con el tiempo aparecen otras señales: disminución del deseo, erecciones menos firmes, orgasmos menos intensos e incluso secos a nivel general. También se presenta cansancio crónico, pérdida de masa muscular y cambios de humor. Es importante recordar que el envejecimiento por sí mismo no debería equivaler a pérdida total de vitalidad. Lo que ocurre en muchos casos es un hipogonadismo, es decir, una deficiencia hormonal que necesita atención médica. Este puede ser primario cuando los testículos no responden adecuadamente o secundario cuando el problema está en el cerebro, en la hipófisis o en el hipotálamo, que no envían las señales correctas. El diagnóstico se basa en un análisis hormonal completo que incluye testosterona total y libre, así como LH, prolactina y hormonas tiroideas. Un valor bajo de testosterona, especialmente acompañado de síntomas, es indicativo de un trastorno que debe tratarse. El tratamiento depende de la causa. La terapia de reemplazo de testosterona puede administrarse en inyecciones, geles o parches, mejorando la energía, el libido y la producción de semen. Sin embargo, no es la mejor opción si el hombre desea tener hijos, ya que puede reducir la fertilidad. En esos casos, existen medicamentos alternativos que estimulan la producción natural de testosterona y espermatozoides.
En definitiva, la caída hormonal no es un simple detalle del envejecimiento, sino una señal que conviene atender. Recuperar el equilibrio puede significar recuperar energía, deseo y una vida sexual plena, señales de alarma y enfermedades graves asociadas. Hasta ahora hemos visto causas que, aunque preocupantes, muchas veces tienen solución. Sin embargo, la eyaculación seca también puede ser un aviso de algo más serio, un síntoma que no debe pasarse por alto cuando aparece acompañado de otras señales. En primer lugar, pensemos en los cánceres urológicos. El cáncer de próstata al crecer puede obstruir los conductos eyaculadores, generando orgasmos sin semen o con sangre. En fases más avanzadas provoca dolor eyacular y síntomas urinarios cada vez más intensos. El cáncer de vejiga. Por su parte, este altera la salida del semen cuando invade el cuello vesical o la uretra y suele acompañarse de hematuria. Los tumores testiculares también pueden manifestarse como infertilidad y ausencia de fluido seminal. La otra categoría son las enfermedades neurológicas. La diabetes mal controlada es la causa más frecuente de daño nervioso en el aparato reproductor y también la esclerosis múltiple, el Parkinson. Las lesiones medulares o los accidentes cerebrovasculares interrumpen la señal entre el cerebro y los órganos sexuales, provocando orgasmos secos o incompletos. Existen además enfermedades autoinmunes y sistémicas menos comunes, pero igualmente relevantes. El lupus puede inflamar los vasos que nutren la próstata y las vesículas seminales. La esclerodermia endurece los tejidos internos, bloqueando conductos y las arquidosis. Puede formar granulomas que interrumpen el flujo seminal cuando acudir de inmediato al urólogo. Si la eyaculación seca aparece de manera repentina, si se acompaña de dolor de sangre en la orina o el semen de pérdida de sensibilidad genital, de debilidad en las piernas o de fiebre persistente. Todos estos son signos de alarma que indican un problema serio que no puede esperar en conclusión. Aunque muchas veces la eyaculación seca es benigna, hay situaciones en las que se convierte en una advertencia crucial. Escuchar a su cuerpo y consultar a tiempo puede marcar la diferencia no solo para su vida íntima, sino también para su salud general. 3 consecuencias emocionales y calidad de vida. Más allá de los aspectos físicos, la eyaculación seca tiene un impacto profundo en la vida emocional y la autoestima de los hombres mayores. Muchos sienten que han perdido algo de su masculinidad o que su desempeño sexual ya no es el mismo, lo que genera ansiedad, frustración y en algunos casos evitación de la intimidad. Es común escuchar historias de hombres que se distancian de sus parejas, que evitan los momentos de cercanía, por miedo a ser juzgados o por no sentirse completos. La carga emocional puede ser tan pesada como los propios síntomas físicos. La vergüenza y la culpa refuerzan un círculo negativo, afectando la confianza y la calidad de vida. Sin embargo, es importante entender que no todo está perdido. La ausencia de semen no significa pérdida de deseo, de placer, ni de capacidad para disfrutar del contacto íntimo. Muchos hombres mantienen erecciones normales, orgasmos intensos y una vida sexual satisfactoria. El primer paso es reconocer que esto es un cambio fisiológico, no una falla personal ni un castigo del envejecimiento. Comprender la causa y buscar ayuda médica permite recuperar la tranquilidad, la seguridad en uno mismo y la conexión emocional con la pareja. Aceptar y abordar la situación de manera abierta es clave. No solo mejora la salud sexual, sino también la autoestima, la confianza y la calidad de vida. En general, consejos prácticos de la doctora Inés Ramírez. Vivir con eyaculación seca puede ser desafiante, pero existen estrategias prácticas que ayudan a manejar la condición y a mantener la confianza en la intimidad. El primero, nunca ignore cambios repentinos en su cuerpo. Un inicio súbito de eyaculación seca o cualquier síntoma asociado como dolor, sangre o disminución del deseo requiere consulta inmediata con un urólogo. Controlar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión es fundamental.
ya que influyen directamente en la función sexual y la coordinación nerviosa necesaria para la eyaculación. Mantener un estilo de vida saludable ayuda a prevenir complicaciones, ejercicio regular, alimentación equilibrada y sueño adecuado. Fortalecen la salud vascular y muscular. Y otro consejo clave es romper el silencio. Hablar con la pareja y con un especialista no solo aclara dudas, sino que también reduce ansiedad y mejora la intimidad. Entender que la eyaculación seca es un cambio fisiológico y no un fallo personal. Ayuda a recuperar la tranquilidad emocional. Finalmente, seguir las indicaciones médicas y acudir a controles periódicos permite ajustar tratamientos, mejorar la función sexual y, cuando es necesario, explorar técnicas de fertilidad asistida. La combinación de diagnóstico temprano, hábitos saludables y comunicación abierta constituye la mejor estrategia para mantener una vida íntima satisfactoria y preservar la masculinidad sin culpas ni miedos. En resumen, la eyaculación seca no es una sentencia de pérdida de masculinidad ni el fin de la vida sexual. Es simplemente una señal del cuerpo que merece atención, comprensión y, en muchos casos, tratamiento. Comprender sus causas, ya sean quirúrgicas, hormonales, obstructivas o neurológicas, es el primer paso para recuperar la tranquilidad y la confianza. He visto a hombres que, tras recibir un diagnóstico claro y orientación médica, recuperan la seguridad en sí mismos y disfrutan de la intimidad sin miedo ni vergüenza. Casos como los de Jorge Fernando o Cayetano muestran que, aunque el camino pueda requerir ajustes o intervenciones, la vitalidad y el placer siguen siendo posibles. Escuchar al cuerpo, acudir a controles regulares y mantener hábitos saludables, ejercicio, nutrición equilibrada, sueño y manejo de enfermedades crónicas refuerza no solo la función sexual, sino también la salud general y la autoestima. No permita que el silencio o la resignación controlen su vida íntima. Hablar, informarse y actuar a tiempo puede transformar la experiencia, devolviendo confianza, bienestar y conexión emocional con la pareja. Si esta información le ha resultado útil, deje sus comentarios, comparta su experiencia y recuerde, pero consultar a un especialista y comprender lo que ocurre en su cuerpo siempre abre la puerta a soluciones y esperanza. Su masculinidad y su vida íntima pueden mantenerse plenas y satisfactorias incluso frente a la eyaculación seca.